Buen día, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Estamos aquí desde nuestro apartamento grabando la enseñanza del día de hoy y espero que sea de mucha edificación para ustedes. Lastimosamente no nos podemos reunir en nuestra iglesia debido a estas decisiones gubernamentales con respecto a la prevención del coronavirus. Sin embargo, es una bendición poder usar los medios digitales para tal fin. Vamos a iniciar con una pequeña oración y damos paso a la enseñanza del día de hoy. Así que ahí donde está, lo voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, en esta hora queremos agradecerte por esta bendición que nos da, Señor, de estar escuchando esta enseñanza por medio de estos medios digitales, Dios. Agradecemos, Señor, la bendición de estar en nuestras casas, Señor, para tener un tiempo en familia, Dios, para tener un tiempo de reposo, de descanso, Señor. Pero también queremos aprovechar, Señor, estos tiempos para la intimidad y para la devoción contigo, Señor. Que sean unos tiempos de oración, Señor, y de estar en tu presencia de bendición para nosotros. Oramos, Dios, para que esta palabra sea una bendición y para que podamos vivir sagazmente, Dios, y podamos administrar correctamente los bienes y las bendiciones que tú nos has dado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces este mes en nuestra iglesia estamos tratando el tema de la mayordomía y la mayordomía está relacionada con la correcta administración de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he llamado Viviendo Sagazmente. Así que lo quiero invitar a que vayamos a el Evangelio de Lucas en el capítulo 16 y vamos a leer en el versículo 1 al 8. Dice la escritura de la siguiente manera: dijo también a sus discípulos por medio de una parábola: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, es una historia muy interesante, es una de esas parábolas que tiene unos tintes especiales. Y vamos a entenderlo más adelante. La historia que vemos hoy nos habla de un amo que tenía un mayordomo y era una práctica muy común en la antigüedad en medio de los judíos. Aquellos amos que tenían grandes riquezas, que tenían haciendas y que tenían negocios, ponían a cargo de estas cosas a un mayordomo para que él fuera el administrador de esos recursos. En esta historia sucede esto: hay un amo que pone un mayordomo a administrar sus bienes, sus recursos, pero llegan unas voces al amo que dicen que este mayordomo está desperdiciando y disipando los bienes de su amo. Así que el amo se acerca a su mayordomo y le dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Me vinieron a contar que tú estás desperdiciando mis bienes y mis recursos. Y entonces le dice: dame cuenta de tu administración, de tu mayordomía, ¿sí? Y le da esa oportunidad como de defenderse, como de dar razón de cómo estaba utilizando los recursos de su amo, pero él no tenía un buen informe para dar. Lastimosamente sí estaba disipando sus recursos, así que viendo la inminente situación que se venía, el despido
al ya no ser más mayordomo, decide idear un plan, porque no se siente capaz de cavar, porque tal vez ya no tiene fuerzas, tal vez es un hombre de una edad avanzada. Y dice que mendigar para él no es una opción porque le da vergüenza por un tema de orgullo. Así que idea un plan y ese plan es llamar a aquellas personas que le deben a su amo. Y se encuentra con uno de ellos y le dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él dice, no, yo le debo 100 barriles. Ok, dame tu factura, dame tu cuenta y en vez de anotar 100 vamos a anotar 50. Y lo mismo sucede con el que le debe el trigo, ¿cierto? Uno que le debe unas medidas de trigo, en este caso también 100, y de 100 disminuirlas a 80. Y dice la escritura que este amo alaba al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Entonces, eso a grandes rasgos de la historia. Lucas 16:8, enfoquémonos en esta palabra que está allí en rojo que dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Alabó? Pero, ¿qué está pasando aquí? O sea, hay algo que no está bien. Esta historia, cuando nosotros la leemos, tiene algo de controversial. Y no entendemos muy bien si realmente el mayordomo actuó bien o actuó mal frente a esta situación. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Por qué lo alaba el amo a este mayordomo? ¿No estaba haciendo o cometiendo un fraude o cometiendo un robo a su amo? Pues, según lo que nosotros vemos, pareciera que no. Y permítame explicárselo de la siguiente manera. Si este mayordomo estuviera cometiendo algún crimen, su amo hubiera tenido fácilmente la posibilidad de mandarlo a la cárcel. Pero no fue el caso, sino que por el contrario, el amo alabó el actuar del mayordomo. Entonces, parece ser que realmente no cometió un crimen ni estaba haciendo algo tan malo, sino que estaba actuando de una manera inteligente. Entonces, tratemos de buscar una explicación racional, una explicación razonable a lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿cuál es la explicación razonable de esto? El mayordomo hizo un ejercicio muy interesante. Y lo primero fue que se escudó detrás de la ley. Si nosotros revisamos la ley, los judíos no podían cobrar intereses de los préstamos que realizaban a otros judíos. Es decir, que cuando un judío pedía prestado dinero a otro judío, este se lo podía prestar, pero por la ley de Moisés no podía cobrarle intereses. Entonces, no era un buen negocio para ningún judío que tuviera recursos económicos el prestar dinero. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Este judío podía prestar dinero a otro, ¿cierto? Y lo que hacían era hacer un recibo o hacer una factura en donde se escribiera un solo valor, pero ese valor no equivalía al valor del préstamo, sino que tenía un valor un poco superior. ¿Qué incluía ese valor? Inicialmente incluía el valor del dinero prestado. Y a ese valor se le agregaban los intereses y se le sumaban los honorarios del mayordomo. Es decir, que en la factura aparecía un valor mayor del valor que inicialmente se había prestado. ¿Por qué aparecía un solo valor? Porque como la ley prohibía cobrar intereses en esa factura, no podían aparecer valores adicionales al préstamo. Pero adicional a eso, en este tipo de negociaciones, los judíos hacían una especie de trampita, una trampa que hacían y era que prestaban el dinero, pero el deudor no debía pagar con dinero, sino debía pagar con especie. Entonces podía pagar con trigo, con aceite, como lo vemos en este
en esta parábola, o con pescado, o con arroz, o con algún otro elemento. ¿Qué permitía esto? Que no pareciera un préstamo, sino que pareciera una transacción de intercambio, de manera que el que prestaba el dinero en realidad no pareciera que lo estuviera prestando, sino que estuviera pagando para recibir un bien. Entonces yo te presto un dinero y tú me devuelves a mí tantos barriles de aceite o tantas medidas de trigo. Y no parecía un préstamo, sino que parecía una transacción económica. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en medio de esta parábola? Y es lo que los grandes estudiosos de la Biblia tratan de darle explicación a esto. Que cuando este mayordomo llamó a los deudores de su amo, lo que hizo fue descontar los intereses y sus honorarios del valor. De manera que cuando el amo se da cuenta de esta situación, en vez de enojarse con su mayordomo, lo que hace es reconocer que su mayordomo está actuando de una manera muy inteligente. Primero, porque descuenta el valor de sus deudores y eso le permite tener una entrada o un empleo más adelante con esos deudores. Pero lo segundo es que este amo no puede acudir a las autoridades para denunciar a su mayordomo, porque si se están descontando los intereses, entonces habría que reconocer que se estaba incumpliendo con la ley. Entonces ahí vemos que el mayordomo actuó de una forma sagaz y esto le permitió de alguna manera atarle las manos a su amo. Entonces, tratando de darle una explicación racional a la situación. Sin embargo, este no es el enfoque o la importancia de este mensaje. Vamos a entrar a lo realmente importante y lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta enseñanza. Entonces, Lucas 18 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y esa es la clave de este mensaje. Lo que el Señor Jesús quería enseñarnos a través de este mensaje es a tener en cuenta en nuestra vida y en la administración de los bienes que Dios nos ha regalado, la sagacidad. Cuando nosotros vamos a investigar acerca de la palabra sagaz, vemos que del original griego se puede traducir también la palabra sagaz, actuar prudentemente. Podemos cambiar la palabra sagaz por el actuar prudentemente en este episodio. ¿Listo? Entonces, la prudencia es uno de las virtudes que como cristianos debemos tener y la manejamos mucho dentro de nuestro lenguaje, ¿cierto? El ser prudente en nuestras palabras para tal vez no herir a otros o para tal vez no decir cosas que no sean convenientes decir, o el ser prudente en nuestras acciones para no incomodar a otros, para no cometer errores, para no lastimar a los demás. Eso es lo que conocemos como prudencia, ¿cierto? Pero en esta enseñanza vamos a ver que este término prudente tiene una amplitud mayor que nos va a permitir manejar nuestros recursos de la mejor manera. Entonces, ¿cuál fue la inteligencia que tuvo el mayordomo en esta situación? Y es que pensó hacia el futuro, pensó hacia adelante. Y este mayordomo puede ser comparado con el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, según nos lo indica Mateo 7:24. Este hombre prudente, nos dice la escritura que construyó su casa sobre la roca, pero que había otro hombre que era insensato y construyó su casa sobre la arena, ¿cierto? Y luego dice la escritura que vinieron las tormentas y que la casa de aquel hombre que construyó sobre la arena fue derribada y quedó totalmente destruida. Mientras que la casa de este hombre que fue prudente y construyó sobre la roca se mantuvo. ¿Por qué este hombre es llamado prudente? Porque pensó hacia futuro,
porque previó que más adelante podrían venir tormentas que afectaran su hogar. Y eso fue lo mismo que hizo el mayordomo, ¿cierto? Él pensó hacia futuro, vio la crisis que se acercaba, ¿cierto? Que se avecinaba y decidió actuar. ¿Y cómo actuó? Actuó sagazmente, actuó de manera que pudiera garantizar un futuro de bendición para él. Entonces, de alguna manera, el actuar del mayordomo infiel es muy similar al del hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y lo mismo sucede en Mateo 25, del 1 al 13, que es la narración de la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas. Y sucede algo muy similar. Las vírgenes sensatas pensaron hacia futuro. Ellas estaban esperando que llegara el esposo, ¿cierto? Y tenían sus lámparas para mantenerse iluminadas en medio de la noche. Pero nos dice la escritura que este esposo se demoró en llegar, así que la provisión de aceite comenzó a gastarse. Y llegó un punto en que cuando nos narra la escritura que comienzan a escucharse unas voces que gritan que ha llegado el esposo, que el esposo está por llegar, estas mujeres comienzan a prender sus lámparas, pero las mujeres insensatas ya habían gastado su aceite. Así que deciden acudir a las mujeres sensatas, ¿cierto? Para pedirles que les regalen un poco para proveerse. Sin embargo, las vírgenes sensatas deciden no prestar el aceite, argumentando que si le prestan el aceite a ellas, no les va a alcanzar a ninguna de las dos. Y su recomendación es: vaya y compre para que a usted ni a mí le falte el aceite. En eso llega el esposo y las vírgenes que fueron sensatas logran entrar con él a la casa para la celebración, mientras que las vírgenes insensatas se pierden de esa bendición. ¿Por qué las vírgenes sensatas actuaron prudentemente o sagazmente? Porque pensaron hacia futuro. Ellas pensaron en su interior: yo creo que es mejor llevar un poco más de aceite, proveerme de más aceite, por si el esposo se demora y por si la oscuridad se alarga en medio de esta espera. Entonces, allí podemos comparar al mayordomo infiel, tanto con el hombre que construyó su casa sobre la roca como las vírgenes sensatas. Los tres fueron sagaces, fueron prudentes porque pensaron hacia futuro. Pues nosotros en la administración de nuestros recursos estamos llamados a ser prudentes, a ser sagaces, ¿sí? Y es que muchas veces vamos a tener que pensar hacia futuro con respecto a la administración de nuestros recursos. En tiempos de abundancia, en tiempos de bonanza, es bueno ser sagaz y es bueno pensar que esa bonanza y esa abundancia no van a durar para siempre, por lo que un actuar prudente en medio de esos tiempos de abundancia es ahorrar, es proveerse para el futuro, para cuando vengan los tiempos de escasez. Y eso lo aprendemos con un hombre maravilloso de la Biblia llamado José. José tuvo la bendición de dar consejo a Faraón en medio de un sueño que Faraón tuvo, y actuó sagazmente en la administración de los recursos del Egipto de esa época, ¿cierto? Venían 7 años de abundancia, los cuales José supo administrar muy bien, para después otros 7 años de escasez. Pues eso nos puede suceder a nosotros, y es ahí donde la sagacidad y la prudencia se vuelven importantes. Ahora bien, también puede que no tengamos tiempos de abundancia, sino tiempos de escasez. Bueno, también allí la sagacidad se vuelve importante, la correcta administración de lo que tenemos, no gastar desmesuradamente nuestros recursos cuando tenemos que cubrir otras necesidades. A veces gastamos nuestro dinero en cosas que no necesitamos, ¿cierto? Y descuidamos las necesidades reales de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro hogar. Entonces es ahí donde ese actuar prudente
se vuelve importante. El mayordomo infiel vio el riesgo que se venía a futuro de quedar desempleado y aprovechó la oportunidad que tenía presente para que su futuro fuera de bendición, para que su futuro fuera de un mejor estado. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros en estos tiempos. Ahora bien, vayamos a Lucas 16:9, que dice de la siguiente manera: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La sagacidad del mayordomo infiel radicó en usar los recursos que tenía disponibles para garantizar puertas abiertas en el futuro, para garantizar un empleo más adelante. Veamos varias cositas de este versículo que me parecen muy interesantes y que necesitamos aclarar para entender lo que Dios nos quiere decir. Lo primero es que se habla de las riquezas injustas, ¿cierto? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Si lo leemos fuera de contexto no suena bien, suena como que podemos ganar amigos por medio de los recursos ilícitos o de recursos ganados por medio del crimen o cosas mal hechas, ¿cierto? Pero estas riquezas injustas no se refiere a eso, no se refiere a dineros ilegales o mal habidos, sino se refiere a las riquezas de este mundo, no a las riquezas espirituales, sino a las riquezas mundanas o materiales que podemos obtener aquí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Gane amigos por medio de las riquezas de este mundo, ¿cierto? Lo segundo que nos dice es que cuando ellas falten o cuando ellas fallen, ¿cierto? Y obviamente se está refiriendo a que el dinero puede fallar, a que un día podemos tener y al siguiente día eso que teníamos ya no lo tendremos. Y eso sucede con las riquezas de este mundo y no podemos confiar en ellas porque un día estamos bien, un día estamos económicamente estables y las cosas pueden cambiar muy rápido y podemos pasar a un escenario en donde esas riquezas nos falten o nos fallen, ¿cierto? Y es un mensaje muy interesante porque cuando las riquezas o los bienes fallan o el dinero falla, podemos reconocer que nuestro Dios nunca falla, que nuestro Dios nunca nos abandona, que siempre podemos contar con Él. Sin embargo, puede suceder que en nuestra vida no tengamos escasez, que no pasemos por momentos económicos difíciles o crisis económicas profundas, sino que a lo largo de nuestra vida tengamos recursos suficientes para subsistir. Y sin embargo viene el escenario de la muerte, ¿cierto? Cuando venga la muerte, esos recursos económicos no nos van a servir para nada. Esos recursos económicos no nos van a servir en la eternidad, ¿sí? Y creo que dentro del contexto del versículo a eso se refiere. Cuando las riquezas fallen, es decir, cuando tú mueras, esas riquezas no te van a servir para nada. Como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo: a este mundo nada hemos traído y nada nos podremos llevar. Pues aquí aplica perfectamente eso. Y lo que sigue del contexto de este versículo, lo que nos dice es que habrá alguien que nos recibirá en las moradas eternas. ¿Quién es ese alguien? Nuestro Dios es el que nos recibirá en las moradas eternas. Y todo este versículo, entendiéndolo, teniendo estos preceptos presentes, nos invita a las inversiones eternas, ¿sí? Ganar amigos por medio de las riquezas de este mundo para que cuando mueras tengas entrada a las moradas eternas. En otras palabras, la invitación de parte de Dios es que por medio de nuestros bienes y recursos económicos ganemos almas para el reino de los cielos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos usar nuestros recursos? Tú tienes una casa, Dios te ha bendecido con una casa, pues tu casa ya no va a ser solamente una casa para habitar, sino se va a convertir
en un lugar en donde se predique la palabra de Dios, donde tú puedas invitar a tus amigos para que ellos conozcan de Cristo. Dios se ha bendecido con un carro, pues ese carro va a ser usado para bendecir a otros que necesitan de conocer a Cristo. Entonces ese carro va a ser usado para que personas que tú has invitado a la iglesia vayas y los recojas en tu carro y los lleves a la iglesia y los puedas devolver a su casa. O en medio de las actividades que como iglesia hacemos, que salimos tarde en la noche, pues el carro se convierte en una bendición para llevar a nuestros hermanos cómoda y seguramente a sus hogares. ¿Y qué me dices de tu dinero? Tu dinero puede ser usado y puedes invertirlo para el evangelismo, para que otros conozcan el evangelio del Señor. En ese orden de ideas, estadísticas de cristianos en los Estados Unidos nos indican que el 98% de los recursos que estos cristianos usan, los usan para satisfacer sus necesidades y sus placeres. Y lastimosamente un solo 2% de los recursos de estos cristianos en los Estados Unidos es usado para el evangelismo y para alcanzar a otros para Cristo. Entonces, creo que no nos sucede diferente con respecto a esta estadística. Muchas veces gastamos nuestros recursos en nuestras necesidades y eso está bien, pero a veces tenemos esos recursos y no los invertimos para el reino de los cielos, para evangelizar, para que otros conozcan de Cristo. ¿Y cuál es la invitación de Dios en este mensaje? Es, invierte esos recursos para que otros conozcan del Señor. Aporta para el evangelismo, aporta para invitar a tus amigos a un almuerzo, un desayuno y compartirles del Señor. Esa es la invitación de parte de Dios. ¿Y cuál es la recompensa detrás? Que habrá alguien esperándote para que puedas habitar en las moradas eternas, ¿sí? Aunque nosotros tenemos la bendición de ir al cielo por medio de nuestra fe en Jesucristo, tendremos recompensa en los cielos por invertir nuestras ganancias, nuestros recursos en que otros conozcan del Señor. Amén. Así que esa es la invitación de parte de nuestro Dios en esta hora. Sigamos adelante. Lucas 16:13 continúa diciendo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ser sagaz con el dinero es aprender a administrarlo bajo la sabiduría de Dios. Y aquí viene una advertencia de parte de nuestro Dios con respecto a la mayordomía, con respecto a la correcta administración de los recursos. ¿Cuál es la recomendación? Y la recomendación es que tengamos cuidado con el dinero. El dinero, si se le pone por encima de la autoridad de Dios, si se pone por encima como prioridad en nuestra vida, lo que se va a convertir es en un Dios rival de nuestro Dios. Y va a ser un Dios que va a comenzar a desplazar a ese verdadero Dios en nuestra vida. Y se nos va a olvidar la devoción y se nos va a olvidar seguir a Cristo por buscar riquezas, por tener cada vez más. Entonces, en esta imagen tenemos dos opciones. O ponemos a Dios como autoridad sobre nuestra vida, o ponemos al dinero sobre nuestra vida. Como lo dice el versículo, no podemos servir a dos señores, o es a Dios o es a las riquezas. Y ahí tenemos que tomar la decisión a qué nos vamos a someter. Nosotros podríamos llegar a considerar que no, el dinero, yo controlo el dinero está debajo de mí. Pero eso no es lo que nos está diciendo el mensaje de este versículo. O tu amo es Dios o tu amo es el dinero. La mentira que nos quiere hacer creer Satanás es que nosotros somos amos del dinero. Y no es cierto, porque nosotros, según el principio de la mayordomía, no somos dueños de nada. Dios es el dueño de todas las cosas.
y todo lo que has recibido es de Dios y proviene de Dios para tu bendición. Y lo que Dios te pide a ti es que seas un correcto administrador de eso que Él te ha dado. Por lo tanto, es equivocado pensar que nosotros podemos tener autoridad sobre el dinero. Lo que sí podemos hacer es someternos a la voluntad y a la autoridad de Dios de tal manera que podamos controlar el dinero. ¿Listo? Allí se vuelve muy interesante. Ser sagaz con el dinero es aprender a administrarlo bajo la autoridad de Dios. De otra manera, se va a convertir en un Dios rival y nos va a guiar hacia la maldad, hacia la avaricia. ¿Listo? Y por último, quiero que miremos Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Una vez el Señor Jesús ha terminado de contar la parábola y explicar la parábola, los fariseos comienzan a burlarse del Señor por las palabras que había dicho. Y se estaban burlando porque los fariseos amaban el dinero. Dice la escritura que eran avaros con el dinero. Por lo tanto, se estaban burlando del mensaje del Señor. Y la respuesta del Señor fueron estas palabras. Tenemos que, en medio de nuestros recursos, en medio de nuestra administración de dinero y de mayordomía, tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios. ¿Qué es lo sublime para Dios y qué es lo abominable para Dios? Y en esa competencia que veíamos en el versículo anterior entre Dios y las riquezas, Dios ha establecido un mecanismo muy interesante para nosotros. Y ese mecanismo es el diezmo, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de mayordomía en la iglesia, de alguna u otra manera en algún momento terminamos hablando de los diezmos. Y hoy quiero que miremos los diezmos desde otra mirada diferente. Quiero que miremos 4 puntos acerca de los diezmos que nos van a permitir entender cosas maravillosas de nuestro Dios. Inicialmente, ¿cuál era la intención de Dios al establecer los diezmos para su iglesia? ¿Cuál era la intención que Dios tenía para esto? Bueno, vamos a entenderlo acá. Lo primero es que es una prueba de parte de Dios. ¿Qué es más importante para ti, Dios o las riquezas? Pues Dios estableció el mecanismo de los diezmos para probar. 3:10 dice de la siguiente manera: probadme ahora en esto, dice el Señor, ¿cierto? Traed los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué está buscando Dios? Probar nuestro corazón, probar si realmente para nosotros es más importante Dios. Ahora bien, si para ti es realmente más importante Dios que el dinero, no te va a molestar, ni te va a fastidiar, ni vas a tener ningún problema en dar tus diezmos. Así que Dios ha usado el diezmo como un mecanismo para probar nuestro corazón y poder entender cuál es nuestra prioridad. Pero otra intención hermosa que tiene el Señor con el diezmo es el sostenimiento de los servidores. Así que quiero que me acompañe a su Biblia a Números, en el capítulo 18, en el versículo 21. Y allí vamos a entender algo maravilloso de parte de nuestro Dios. Dice la escritura de la siguiente manera: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Lo que nos está diciendo el Señor por medio de este versículo es que los diezmos eran para los levitas, era para su sostenimiento,
por cuanto ellos servían en la casa del Señor. Pues hoy en día sucede exactamente lo mismo. Los diezmos que damos en la iglesia sirven para el sostenimiento de los servidores. Evidentemente, el sueldo que reciben los pastores y las ayudas económicas que reciben algunos servidores de la iglesia salen de los diezmos. Así que cuando usted vaya a diezmar, piensen que usted está aportando para el sostenimiento de aquellos que se dedican a la obra de Dios. ¿Ama usted a sus pastores? ¿Ama usted la obra que ellos hacen? ¿Ama la obra que hacen los servidores en la iglesia? Si usted ama eso, entonces usted tendrá la libertad de diezmar con tranquilidad y en bendición y con alegría, porque está ayudando al sostenimiento de estas personas. También los diezmos son usados para la celebración de las fiestas, y quiero que me acompañe a Deuteronomio en el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 17 al 19. Dice de la siguiente manera: ni comerás en tus poblaciones del diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni de las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado y no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Lo que acabamos de leer es lo que se denomina el diezmo de celebración o el diezmo de fiesta. ¿Y qué es lo que acabamos de leer? Dice el Señor que cuando el judío apartaba su grano, su aceite, su vino, como parte del diezmo, que no lo debía comer en su casa, sino que debía ir al lugar que el Señor había establecido para honrar allí su nombre, es decir, el templo, y que debía comer esos alimentos junto con su familia y junto con el levita. Y eso se convertía en una gran celebración para los judíos. Era una celebración religiosa muy hermosa y muy especial. Así que los recursos, los diezmos que nosotros damos también sirven para la celebración de nuestras reuniones, ¿cierto? Sin duda hay unos gastos que la iglesia debe asumir para poder realizar un culto, para poder realizar un tiempo de oración, ¿cierto? El pago de los servicios, el pago del mantenimiento de la iglesia, los elementos, los instrumentos, todo lo que se usa dentro de la iglesia tiene un costo y tiene un valor, y por medio del pago de los diezmos nosotros podemos ayudar a sostenerlo. Así que dentro de la celebración de nuestras fiestas, nosotros también estamos aportando con nuestros diezmos para ello. Y por último, dice la Escritura que nuestros diezmos también deben ser usados para la ayuda de los más necesitados. Y eso está en Deuteronomio 14, en el versículo 28. Y dice de la siguiente manera: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Parte de los diezmos que los judíos daban en la antigüedad también eran usados para alimentar a la viuda, al extranjero y al huérfano que no tenían provisión para comer. Así que también en medio de nuestros tiempos, los diezmos deben ser usados para ayudar a los más necesitados, para ayudar a aquellos que pasan necesidad, ¿sí? Debemos retomar dentro de nuestra iglesia prácticas como la canasta del amor, ¿cierto? Que eran aportes que dábamos voluntariamente para bendecir a aquellos que pasaban crisis económicas. Y también Dios puede sembrar en nuestro corazón ayudar a otros en necesidad. De pronto nos enteramos de alguna familia que está pasando por una situación difícil económicamente, y
y podemos por medio de nuestros recursos bendecir a esas familias. Y eso hace parte de esto, de cómo administramos nuestros recursos para bendición de otros. Así que quiero que tengan muy en cuenta todo esto para la administración de sus recursos. Por último, me gustaría leer algo acá que tengo escrito. Si somos sagaces, tendremos amigos y recompensas eternas que nos reciban. Los necios sirven al dinero y dejan todo atrás. Los creyentes sagaces sirven a Dios e invierten en la eternidad. Así que lo voy a invitar a que oremos para finalizar y quiero orar para que Dios le dé la sabiduría y la sagacidad para administrar las bendiciones que Él le ha dado. Amado Dios, en esta hora quiero agradecerte por esta oportunidad que me das, Señor, y quiero orar por tu iglesia, por tus hijos, para que ellos puedan ser sagaces en la administración de sus recursos, que puedan actuar prudentemente con lo que tú les has dado, Señor, que puedan pensar hacia futuro, Señor, hacia los riesgos que puedan venir hacia adelante, Dios, que puedan tener ideas sabias respecto a lo que puede suceder hacia adelante, Señor. También oro, Señor, para que tú les bendigas, Dios, para que tú, Señor, les ayudes en medio de la administración de sus recursos, Señor, para que ellos puedan ser sabios, para que puedan ser guiados por tu Espíritu Santo en esta tarea, Señor. Oro, Dios, para que tengamos cuidado de que el dinero no se vuelva un Dios rival, que no se vuelva lo más importante para nosotros, sino que tú seas lo primero en nuestra vida, tú seas lo más importante, tú seas nuestra esencia y nuestra prioridad, Señor. Señor, permítenos ganar amigos, Señor, ganar almas para el reino de los cielos por medio de nuestros recursos, Señor, que nuestra casa, que nuestros bienes, que nuestro dinero, Señor, pueda ser invertido, Dios, en la eternidad, Señor, en esas moradas eternas, Dios. Y por último, Dios, permítenos bendecir a la iglesia, bendecir a los servidores, bendecir a los necesitados por medio de nuestros diezmos, Señor. Te damos gracias en esta hora y te pido que tu bendición repose sobre nosotros en estos tiempos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.